No tengo hambre. Al menos cómete la fruta. ¿Has sabido del señor? Sigue en cirugía. ¿Y qué le pasó? Tuvo golpes muy fuertes en la columna. Ojalá todo salga bien. Sí, los médicos están positivos. Vamos a estarlo nosotros también. ¿Mm? Ariel, yo no aguanto más. Tenemos que hablar. ¿No puedes esperar a que estemos en la casa y te recuperes? No. No, yo no puedo esperar más, Ariel. Yo necesito decirte la verdad. Mi amor, tuviste un accidente. Estamos en un hospital. ¿Te parece que es el mejor momento para hablar de nosotros? Nunca habrá un momento ideal para lo que te tengo que decir. Está bien, si eso es lo que quieres. Te escucho. Ariel, nada de esto ha sido fácil. Sí, lo sé. Y una vez más, te ofrezco disculpas por lo que pasó. No, pero es que no es solamente lo que pasó. Han habido fallas de parte y parte. Con permiso. Sí. Oficial, buenos días. Disculpen si soy inoportuno, pero necesito tomar su declaración, señora. ¿Declaración de qué? No entiendo. Es importante escuchar a su esposa, señor Piamonte. Tenemos que establecer cuáles fueron las circunstancias del accidente. Ariel está bien. Bueno, voy a estar afuera por si me necesitas. Ya estoy lista. Ok. Espera, yo me asomo a ver si hay alguien por ahí. No, María, no hace falta. Ahora no vamos a empeorar las cosas, Eliana. No, es que es la verdad. A mí no me importa si me encuentro a Nina, a Bruno o al señor Ariel. Me da igual. Estás muy valiente porque ahora te apareció un guardián de la High en Miami, ¿no? Claro que no es por eso. María, estuve a punto de morir. Nada me va a pasar por ver a 3 personas que ni me quieren. Vámonos. ¿Liana? Sí, bueno. Señor Ariel, mire, espero no ser inoportuno. No, no lo es, don Salomón. Me imagino que ya se enteraron. No hemos parado de rezar toda la noche. Muchas gracias. ¿Cómo está la señora? Doña Celeste, buenos días. Ay, discúlpeme que ni lo saludé, don Ariel. Pero es que esta noticia nos tiene muy mal. No se preocupe. Bianca está bien y fuera de peligro. No hay nada de qué preocuparse. Ay, gracias a la Virgencita de Guadalupe que nos cuidó con su manto a la señora. Señor Ariel, mire, ya no le quitamos más el tiempo. Y nos da mucho gusto que la señora Bianca ya esté mucho mejor, ¿eh? Ay, menos mal que el accidente de la señora no pasó a mayores. ¿Y tú qué? ¿No vas a decir nada? La señora ya está fuera de peligro. Ya escuché que está bien. ¿Qué más puedo decir? Ojalá Eliana no esté en el mismo hospital de Bianca. Qué casualidad, ¿no? Las dos hospitalizadas al mismo tiempo. Sí, es el mismo, chamaca, pero no pasa nada. No nos vamos a cruzar. ¿Tú cómo sabes? Además, el problema es que si se encuentra mi papá, es capaz de contarle todo, Bruno. ¿Contarle sobre qué? ¿De qué hablas? No hace falta que disimules, Brunito. Ya Nina nos contó sobre su visita a casa de tu ex. Bruno, perdóname.
Estaba muy preocupada porque si le pasaba algo a Eliana, yo iba a sentir que era por mi culpa y no me aguanté. O sea, no lo puedo creer, Nina. No, pero Mademoiselle y la señora Flavia nos van a guardar el secreto. Sí. También sabemos de tu pequeño refugio a las afueras de Miami. Pero no te preocupes, tu tío no se va a enterar. Nina, ¿qué te pasa? O sea, no puedes guardar ni un secreto, por Dios. No la recrimines. Igual tú tampoco eres cero bueno para guardar secretos, ¿no? No voy a decir nada. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, gracias. Y gracias por estar ahí todo este tiempo. No fui solo yo la que estuvo acompañándote, ¿eh? ¿Será que ahora sí me vas a contar de ese señor Guillermo? María, no hay nada que contar. Pasó toda la noche en tu habitación. Por Dios, ¿qué piensas? ¿Que un clavo saca otro clavo o qué? Yo no acepté su ayuda porque quiero algo con él. O sea, ¿qué te pasa? ¿Y tú crees que él no te ayudó porque quiere algo contigo? María, Guillermo Redondo es un hombre casado. Yo lo busqué porque... Pues porque es la única persona que me puede ayudar. Ah, sí. Entonces, ¿yo qué? ¿Estoy pintada en la pared o qué? María, él es el único hombre que me puede ayudar a vengarme de Bruno y de los Piamonte, ¿ok? El único. Buenos días. Hasta que por fin te dignas aparecer. Pero, ¿qué son esos gritos, mujer? Por Dios, me vas a reventar la cabeza, ¿no? ¿Me puedes explicar qué horas son estas para llegar, Guillermo Redondo? 8:45 de la mañana, por Dios. No te hagas. ¿Dónde estabas? Te estuve esperando toda la noche. Bueno, te dije que tenía una reunión de negocios, ¿sí? Una reunión de negocios hasta las 8 de la mañana. Bueno, fue hasta las 3 de la mañana, pero me pasé de copas y me quedé dormido. ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces? Por Dios, ¿qué haces? No estuve con ninguna mujer, fue... negocios. Te voy a decir una sola cosa. Sabes muy bien que este matrimonio ha estado a punto de terminar en un par de ocasiones. Así que te lo advierto, Guillermo. Si lo vuelves a poner en peligro con tus indiscreciones, esta vez no va a haber marcha atrás. ¿Entiendes? Mi amor, ¿cómo estás? Bien, hija, bien. ¿Cómo está Bianca? Gracias a Dios no le pasó gran cosa. Un par de golpes, pero nada grave. El que está muy mal es el otro conductor. Me acaban de decir que corre riesgo de quedar inválido. Ay, Dios mío, quiero ver a mi hija. ¿Dónde está? Ahora vamos. En estos momentos está con un oficial de la policía. ¿Policía? Sí. Necesita elaborar el reporte del accidente. Pero Bianca no estaba tomada, ¿sí? Dice que se tomó solo una copa de vino. Bueno, una copa de vino no hace nada. A la otra que también vi fue a Eliana. ¿Hablaste con ella? No. Cuando la vi ya estaba saliendo. Voy a ver a mi hija. Bianca. Ay, mi amor. Ay, gracias a Dios estás bien. Mira nada más. ¿Te lastimaste tu cuello? Ay, suéltame, sí, suéltame. Mijita, casi me muero del susto cuando me enteré que te habías accidentado, mi amor. Mamá, por favor. No. Deja, por favor, déjame. No, mi amor, déjame darte un beso. Bianca, me alegra que estés bien. Gracias, nena. Hola. ¿Cómo te sientes? Fatal. ¿Cómo fatal? ¿Qué te duele mucho? Mucho. Me duele mucho. Nena, por favor, ya no llores, tranquilízate, toma. ¿Cómo quieres que esté, Nicolás? Estamos hablando de mi hermana.
Bueno, ¿Puedes creer lo último que hizo tu padre? ahorita no es buen momento, mamá. ¿Qué pasó, hijo? ¿Estás discutiendo con Penélope? Bianca tuvo un accidente. Ay, Dios mío. No te preocupes, está bien. Nada más nos estamos yendo al hospital. Ay, pero qué mala noticia, hijo. Bueno, mándale mis saludos. De tu parte yo le digo. ¿Puedes creer que tu padre acaba de llegar a la casa? ¿De veras? Parece que se emborrachó. ¿Quién sabe dónde se habrá quedado a dormir? Llegó todo desaliñado y crudo, ¿puedes creerlo? Ay, qué vergüenza. ¿Mi papá borracho? Me cuesta trabajo creerlo. ¿Tú crees que me está mintiendo? Y que lo de la Junta de Negocios fue un invento suyo. Mamá, tengo que colgar. Platicamos al rato. ¿Qué pasó? Nada, vámonos. Bianca, ¿pero dónde estabas cuando ibas para el rancho? Estaba en la casa de una amiga, ¿verdad? Mi amor. Bianca está cansada. ¿Eh? No la fastidies con preguntas. No, está bien. ¿Cómo fue el accidente? Estaba en la carretera y me distraje. Y de pronto vi unas luces. No, es que esa carretera es súper oscura. De noche ni siquiera se ve. ¿Pero por qué estabas yendo tan tarde al rancho de la tía Francisca? Ah, es que... Necesitaba hablar con tu padre. ¿A esa hora? Sí. ¿No ves que hoy están de aniversario de bodas? Bianca quería ir a buscar a Ariel para darle la sorpresa. ¿Verdad, mi amor? Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.